Meta, cumplir con los requerimientos personales de Dios en nuestra vida, lo cual producirá poder en nuestras oraciones y aportará resultados positivos en nuestros testimonios a los que necesitan a Jesús. En el número 1 dice, la Biblia enseña claramente que nuestro estilo de vida personal determina si Dios contestará o no nuestras oraciones. En el inciso A, Dios dice, Dios concederá lo que solicitamos de Él teniendo en cuenta nuestra manera de vivir. Y bueno, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Y bueno, el Señor me dio que Dios espera de nosotros obediencia principalmente, pues como dice en su palabra, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pues bueno, es amar en realidad su palabra y mandatos. Él quiere hijos que lo representen con el claro significado de obedeciendo y agradando a Dios, llevando a cabo paso a paso sus conceptos y preceptos todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, en el número 2 dice, no se trata aquí de solo un arranque ocasional que nos lleva a hacer lo que Dios espera y demanda de nosotros de vez en cuando. Bueno, a mí el Señor me dio que pues no se trata aquí, como dice, de solo un arranque ocasional que nos lleva a hacer lo que Dios espera y demanda de nosotros de vez en cuando. Es ser congruente. Si decimos que lo amamos, es verdaderamente respetar sus designios hacia nosotros y esperar en Él, aunque sabemos que ya no somos del mundo. Muchas veces no sabemos esperar y hacemos nuestra voluntad por falta de fe y obediencia. No es fácil seguirlo y menos hacer su voluntad. Nos confiamos en que siempre nos perdonará. Y bueno, es no tener una relación con Él ocasionalmente, sino tener una relación con Él ciertamente todos los días, de día, de noche y a lo largo del día, ¿no? Y bueno, yo me he de confesar ante ustedes que muchas veces no lo hago así, no tengo una relación muy constante, así como que en oración de la mañana y en la noche. Sin embargo, bueno, me levanto con el Jesús en la boca y diciendo, Señor, gracias por este día que me has permitido despertar y sentir que está cerca de mí. Pero así como que yo doblar la rodilla y hacer la oración como debe de ser, me confieso que no. Y muchas veces me gana la flojera o el tener que hacer otras cosas, ¿no? En casa o por el trabajo, por situaciones que traigo en la cabeza. Bueno, quiero decirles que pues sí me falta mucho de ese, ¿cómo se puede decir? De esa disciplina, ¿sí? Y bueno, yo puse, el Señor solo nos pide obediencia y rectitud y Él sin duda contestará nuestras oraciones con amor. A mí el Señor me dio esto que aquí está anotado. Dice, en el inciso B, empieza con una cita, Juan 15:7. Dice, si ustedes permanecen unidos dice, si ustedes permanecen unidos y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Estar unidos a Cristo es caminar con Cristo, seguir su ejemplo. Como Cristo obedeció a su Padre, así debemos de obedecer nosotros a Cristo. Y decir, yo solo hago lo que veo a Cristo hacer. Como Cristo dice, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer, pues yo estoy en Él y Él está en mí. Cristo nos dice que estemos unidos a Él y Él estará unido a nosotros. Nos pide obediencia para ganar almas para Cristo. Es el fruto que Dios anhela. En el 1, solo estando unidos a Cristo, la oración intercesora tendrá poder.
En el 2, Dios cumple sus promesas si nosotros cumplimos lo que nos pide. Si cumplimos, ya todo está hecho, pues Él ya lo hizo. En el A, haberlo aceptado en nuestro corazón y buscar todos los días el sustento de Él, que es su palabra, para estar fuertes espiritualmente y poder dar fruto del Espíritu y no fruto de la carne. Luego dice en el B, dice, mis palabras permanecen en ustedes. Esto significa que no solo es conocer su palabra, sino vivirla. Bueno, luego en Lucas 24:27, perdón. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, les platicaba todo lo que se hablaba de él desde antes que él naciera. Y cuando Cristo murió, después de que lo crucificaron, los discípulos andaban como confundidos, tristes, porque había muerto el que para él era su libertador. Y es que leí algunas citas y bueno, y un poquito más, donde decía que los discípulos estaban confundidos, y hasta que no, en el camino a Emaús, Cristo caminó con ellos, y en la hora de la cena, cuando partió el pan, les abrió los ojos a los discípulos, y en ese momento entendieron, o sea, Cristo permitió que entendieran y reconocieran que Cristo era, o sea, que se había cumplido la palabra. Desde ese momento que partió el pan, es cuando ellos abrieron los ojos. Esto indica que muchos de nosotros muchas veces estamos caminando con Cristo y no entendemos muchas cosas, no, porque pues aparentemente lo estamos con Él, pero no lo reconocemos, o no caminamos con Él como Él pide, y muchas veces no hay cierta revelación. Entonces, en ese momento, bueno, Él permitió que los discípulos conocieran que se habían cumplido lo que decían las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Bueno, dice, pero en el camino de Emaús, cuando llegó el momento de comer y cenar, Cristo dio gracias y partió el pan y les dio, y en ese momento se les abrieron los ojos. Bueno, pues Cristo quiere, lo que nos pide es que siempre lo traigamos en nuestro corazón, para que en ese momento nosotros veamos por medio de sus ojos, los ojos de Él, y no conforme a nuestros ojos, que veamos con los ojos espirituales y no los naturales. Dios entró en ellos, bueno, en ese momento cuando les dio el pan, Dios entró en ellos, y de esa forma fue como se les abrieron los ojos espirituales. Yo creo que por eso en la misa muchos se quedan con la Sagrada Eucaristía, pero muchas veces no van más allá, que no nomás es el pan de esa manera, sino cuando aceptamos a Cristo verdaderamente, es aceptarlo en el corazón y dejarnos transformar por Él. Antes yo, cuando empecé a buscar según yo empezó a interesarme de buscar a Cristo, comulgaba y yo ya me sentía como que Cristo en mí, pero no entendía nada de Él. Solamente, pues yo me sentía que ya traía algo, pero sentía que hacía falta algo más, hasta que no, Él me permitió conocerlo, y aceptándolo en mi corazón, me empezó a dar revelación de muchas cosas que no entendía antes. Dice, para entender, Cristo les abrió los ojos a los discípulos para entender las cosas divinas. Para entender las cosas divinas es solo con Cristo en nuestro corazón. Después que Cristo les abrió los ojos espirituales, hizo que entendieran y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y encarga que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Esta es una cita bíblica que viene en Lucas 24:46. Luego dice en Juan 24, 25, 26, les estoy diciendo
Todo esto mientras estoy con ustedes. Y cuando ya no esté, dice, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. También me pide que leamos el Apocalipsis 2 y 3, es todo el capítulo, ¿verdad? Sí. Leí el 1, y bueno, a ver si me permiten leo el 2, pero ya luego a ver si el Señor me revela, les voy explicando lo que el Señor me dé. En el 1 dice, bueno, bueno, leí todo el 2, perdón, Apocalipsis 2, dice, Dios nos dice que conoce todo lo que hacemos, el esfuerzo y la constancia de cada uno, y que algunos hemos sufrido mucho por su causa, sin cansarse, sin cansarse. Yo esto lo veo como sin quejarse, o sea, muchas veces sufrimos, bueno, no nos quejamos, continuamos adelante pues, creyendo y confiando en Él. Pero también nos dice que algunos hemos caído y nos pide volvamos a Dios. Nos dice que recordemos dónde caímos o qué nos hizo caer y volvamos a retomar el camino como en el principio. Muchas veces cuando conocemos del camino de Dios entramos muy emocionados, con muchas ganas y de repente hay ciertas cosas que nos empiezan a desanimar y empezamos a alejarnos, empezamos a venir ya un poco pues como que pensando estaré haciendo lo correcto, valdrá la pena continuar y muchos de esa manera nos alejamos, aunque estamos dentro de una comunidad, pero no estamos al 100 y Él nos pide que retomemos el camino y volvamos a ser como en el principio. Nos dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Bueno, en esto, para gloria de Dios, en muchos casos, a pesar de tantas dificultades y necesidades que he pasado en estos últimos años, y lo puedo decir, desde que conocí el camino de Dios, he ido bajando mucho económicamente, pero he estado más feliz que en otros, que anteriormente. Y eso no quiere decir que no necesite yo el dinero, lo necesito y Dios lo sabe. Pero cada vez que veo las riquezas del mundo, digo, Señor, de verdad que no hay nada más rico que tenerte a ti, porque vivo en mucha paz, vivo tranquilo, sé para dónde voy, para dónde nos está llevando el Señor y eso no tiene precio. Muchas veces podemos, bueno, siempre hago el comentario con los hijos, con la gente que conozco, con los que hay confianza, que de verdad anhelo riqueza económica, sí, pero anhelo más la riqueza espiritual, porque sabiendo que teniendo todo eso, la palabra de Dios se puede cumplir, como dice, busca primero el reino y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Nos dice que no tengamos miedo en los momentos de sufrimiento, pues todos seremos puestos a prueba. El sufrimiento durará poco y si nos mantenemos fieles hasta la muerte, Él nos dará la vida como premio. Pues finalmente lo que el Señor me da a entender es que en este mundo es un camino de dolor y sufrimiento. De alguna manera estamos como los hijos del pueblo de Israel que iban en el desierto. Digo, no era lo mejor, pero nunca les faltó nada para llegar a la tierra prometida. Y nosotros pues vamos de la misma manera. El Señor nos lleva a esa meta que es a la tierra prometida, a la vida eterna. Nos pide no rendirnos para llegar a la meta. Nos dice que ya no participemos en las costumbres mundanas, que ya no hagamos lo que hacíamos antes de aceptar a Cristo. Nos dice otra vez, vuélvanse a Dios. Nuevamente nos dice, otra vez, yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y que ahora estás haciendo más que al principio, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero que engaña a los siervos de Dios, insistiéndolos
incitándolos al pecado. Pues bueno, sí nos dice que tengamos cuidado porque pues algunos seguimos en ese espíritu de pecado y bueno, nos pide que tengamos cuidado y que no sigamos ese camino del mundo. Este es el uno. Bueno, este es todo lo que el Señor me dio. Gloria a Dios. Aquí empieza el punto 2, que es ¿qué requisitos establece la Biblia para que podamos tener poder de Dios en nuestras oraciones y nuestro testimonio? Les pregunta. Inciso A. Debemos conocer personalmente a Jesús. La palabra conocer hace referencia a tener un trato íntimo y comunicación con alguien. Es experimentar y sentir algo. Es importante diferenciar entre la palabra saber y conocer, pues saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. La palabra saber está relacionada con obtener información sobre algo, y la palabra conocer se refiere a tener una relación íntima con una persona. Es entonces que conocer personalmente a Jesús consiste en buscar y saber quién es Él, cuál es su naturaleza, sus pensamientos, conocer su poder y lo que Dios ganó para nosotros por medio de Jesús. De forma más simplificada, es tener una amistad con Jesús, como lo dice en su palabra en Juan 15, 14 al 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Entonces el Señor me hace entender que el poder de la oración está relacionado con llevar la oración de acuerdo a la voluntad de Dios y no a las situaciones que vemos con nuestros ojos carnales. La amistad con Dios se cultiva con el punto 1, que es permanecer en Jesús. Es decir, ser obedientes a su palabra, como lo dice 1 Juan 2, 3 al 5. Dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El poder de Dios en nuestra oración es llevar el conocimiento de quién es Jesús, lo que hizo Jesús y lo que ganamos por medio de Jesús, pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. El punto número 2 dice, no existe promesa de poder en el Nuevo Testamento para la oración intercesora de aquellos que no creen en Jesús. Esto es importante ya que Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros. El poder de Dios en nuestras oraciones se manifiesta en orar por aquellos que Dios le dio a Jesús, como lo dice en Juan 17:9. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. El punto número 3 es nuestro privilegio de esta era neotestamentaria para orar en el nombre de Jesús fue otorgado solo a quienes eran seguidores de Jesús. El Señor me permite entender que aquí se relaciona el conocer personalmente a Jesús, pues al conocer la autoridad que le fue dada a Jesús y a su vez el poder que tiene Jesús, nos lleva a orar con la confianza de que nos escucha porque oramos conforme a su voluntad. Y bueno, la cita donde viene del poder que le fue dado a Jesús es Mateo 28:18, que dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues eso es todo. A mí me tocó la parte B, que dice, no debe existir ningún pecado sin confesar en la vida de la persona que ora. Todo lo que sabemos que es bueno, de acuerdo con la Biblia, y no lo hacemos, es pecado según Santiago 4:17. Y realmente
Creo que este punto va más en hacer una conciencia de realmente cuáles han sido todos nuestros actos a lo largo de nuestra vida antes de conocer de Cristo, porque si no mal recuerdo, se dice que el no conocer la ley no te hace exento. Entonces, creo que es importante orar mucho para que Dios nos pueda traer a la memoria todas aquellas acciones que en algún momento hicimos y que tal vez en nuestra, en nuestra falta de conocimiento, aunque nosotros hayamos creído que no hicimos algo malo, pero si lo comparamos con la Biblia, pues realmente termina siendo algo malo. Creo que con este punto también es importante el conocer realmente qué es lo que dice la Biblia para así saber qué es en lo que hemos fallado. En el punto 2 dice, hay dos clases de pecado en las Escrituras, el pecado singular y los pecados plurales. El pecado singular es el estado de pecado en el cual todos, sin excepción, nacemos. Y bueno, es el pecado por el cual Adán cayó y por consiguiente pues todos sus descendientes. Pero eh, en Romanos 5:18 nos menciona que Jesús ya a través de su muerte Dios perdonó pues ese pecado por el cual Adán había caído en la creación y estamos exentos de ese pecado al reconocer a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Mientras no sea así, pues seguimos teniendo ese pecado. Y bueno, aquí más adelante dice, para Jesús, el mundo siempre eran aquellos que no lo habían aceptado como Salvador. Creo que, y basándonos de lo que se trata este ministerio de intercesión, pues realmente es empezar a orar por todos aquellos que pues todavía no han creído y que no han conocido pues a Dios o en Dios, pues realmente pues todos ellos siguen siendo pues parte de este mundo y hasta que no reconozcan a Jesús como Salvador, pues van a seguir siendo de este mundo. Y lo malo es que pues cuando venga Jesús en la segunda venida, pues todos ellos pues como siguen siendo del mundo, Dios no los puede reconocer como, como suyos, pues no han reconocido a Jesús como su Salvador. Y bueno, aquí más adelante dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y creo que, bueno, este punto va ligado con lo que comenzaba, de que hay muchos pecados, muchas acciones que tomamos antes de conocer a Jesús y a lo mejor durante, que a lo mejor ante nuestros ojos, pues no fueron malas acciones o, o posiblemente llegamos a creer que esas acciones pues no hirieron el corazón de algún hermano o de pues de esa persona, pero realmente solo Dios sabe qué es lo que pasa en los corazones, pues realmente Dios como juez en su juicio, Él es quien decide si esas acciones pues realmente fueron malas o no. Pues ya el último punto dice, Jesús predicaba,
arrepentíos y creed. Creo que es parte de lo que Dios nos ha llamado a decirle pues a todos aquellos que siguen esperando pues por esa palabra de Dios, pues realmente hacerles ver que nadie es bueno, que todos cometemos errores, que todos cometemos pecados, y hacerles esa conciencia de arrepentimiento e invitarlos pues a que realmente pues crean en Jesús. Y bueno, eso es todo lo que el Señor me dio. Bueno, a mí me tocó los pecados plurales. Son aquellos cometidos después de convertirnos, de aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Yo creo que todos, de alguna forma, pues seguimos cometiendo pecados, ¿no? Tal vez no de la misma magnitud como antes. A lo mejor antes cometíamos pecados y la verdad es que, pues, a lo mejor no sabíamos que teníamos que confesarlos o arrepentirnos, ¿no? Simplemente decíamos, bueno, pues sí, creo que hice esto mal y no estuvo bien, pero pues ahí quedaba, ¿no? Pero ahora el Señor nos llama a que, pues, ya que tenemos esa conciencia, una vez que cometemos un pecado, pues clamar al Padre que perdone nuestros pecados, y también nos invita a que también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿no? Nos dice que confesemos nuestros pecados a Dios para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Yo creo que eso es algo muy importante, porque pues no solamente es, bueno, sí, ya pequé y bueno, a lo mejor ya lo confesé, pero, o sea, se queda como esa maldad, ¿no? Entonces, pedir al Señor, clamar que nos limpie de toda maldad, y también para ser justificados por Dios, para que escuche nuestras oraciones. Si cometemos pecado, no lo confesamos, no nos arrepentimos, ese pecado estorba nuestras oraciones. Entonces debemos de cuidar mucho eso, de cada día confesarnos, arrepentirnos, para que ese camino no sea estorbado, nuestras oraciones no sean estorbadas y puedan llegar a Dios y sean escuchadas por Dios. Y en la segunda parte, pues igualmente el Señor nos llama a arrepentirnos en todo momento. También nos pide que nos humillemos, que oremos y abandonemos nuestra mala conducta para que el Señor escuche nuestras oraciones. También ser reflejo de Dios para que otros pecadores se vuelvan a Dios, no adorar ídolos ni jurar por dioses falsos. Entonces, bueno, yo lo resumí un poco o un mucho, pero básicamente es eso. El Señor en todo momento nos llama a ese arrepentimiento, a cuidar nuestra conducta, y pues sí, de verdad, ya que lo conocemos, pues que sí, también nuestro comportamiento pues sea, pues ese, no sé, como testimonio, eso que la gente vea diferente en nosotros y pues quiera a lo mejor seguir al Señor, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. ¿Qué papel tiene Dios en esta preparación personal para una eficaz oración evangelística? Todos nosotros comprendemos que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Nosotros somos instrumentos, el autor es Él. Por lo tanto, no podemos decir, yo lo hice, yo vine y presenté, yo vine y yo. ¿Sí se acuerdan cuando llegamos a Renovación Carismática? Nos hacían un circulito y nos ponían, ¿no? Que dónde teníamos a Jesús, y poníamos siempre la cruz afuera, ¿no? Y había otro circulito donde Jesús estaba adentro. Ahora, como intercesores, vamos a volver a ver ese circulito donde Jesús está afuera, porque si decimos que la obra la estamos haciendo nosotros cuando llegamos a hablarle a alguien, cuando Dios nos permite hablarle a alguien de Él y llevar el mensaje, o cuando le presentamos al Padre como intercesores a alguien, o presentamos alguna situación y decimos, Señor, es que yo deseo, ya me puse yo. Y entonces ya no dejé que fuera Dios el centro de su obra. Yo quiero hacer la obra de Dios, pero yo en mi voluntad. Bien dice aquí el punto A, Dios sabe que ningún ser humano
podría jamás cumplir todos estos requisitos sin ayuda, de modo que no intentes hacerlo sin su ayuda. Esto nos lo confirma en Hebreos 13:6. Hebreos 13:6 en la versión Reina Valera nos dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ¿quién es mi ayudador? Pues el Señor, ¿no? En la versión Traducción al Lenguaje Actual dice: por eso podemos repetir con toda confianza: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Finalmente no soy yo, finalmente no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios haciéndose en mí y haciéndose para otros, que es lo principal. Nosotros como intercesores vamos a servir al Señor y les vamos a servir a nuestros hermanos. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a cambiar ahora nuestro circulito, ya no vamos a dejar a Cristo afuera, vamos a volver al circulito donde Cristo está en el centro. Vamos a entender que Él es quien está haciendo la obra. Nosotros somos los actores de la obra de Dios. En el segundo punto nos dice: Él prometió que Él mismo sería quien lo haría en nosotros. Confirmamos, debemos crucificar el yo en la cruz y dejar que Cristo viva en nosotros. Dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, no somos nosotros, es el Señor haciendo su obra por su buena voluntad. Si nosotros lo queremos hacer, somos imperfectos, tomamos decisiones equivocadas muchas veces, porque no tenemos o no pedimos la dirección, o no estamos preparados, o no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Dice: puesto que Dios nos dio todos estos requisitos en su palabra, la Biblia, sabemos que son su voluntad, de manera que también debemos saber que ello hará en nosotros, sin importar cuán inadecuados, incapaces o frágiles podamos sentirnos en lo personal. Dios nos va a usar porque Él no está viendo nuestra naturaleza caída, Él ya está viendo lo que hizo en nosotros. No podemos decir: ay, Señor, yo no lo puedo hacer, ¿cómo te voy a presentar a alguien? Eso ya lo sabemos ahora, porque a lo mejor al principio sí lo hicimos, ¿no? Pero ahora ya no. Él nos ha dado a comer de su palabra. Debemos practicarla, debemos atacar, pero no por nosotros, sino por la obra de Dios, por lo que Dios está poniendo en nosotros. Es bien importante entender que no somos nosotros, que nada de lo que nosotros hagamos viene de nosotros, sino viene porque Dios nos lo ha puesto. Si nosotros lo hacemos a nuestras fuerzas, seguro vamos a fracasar. Pero cuando Dios ha dado la instrucción, cuando estamos atentos al llamado de Dios, cuando escuchamos el consejo de Dios y cuando Dios nos dice: vayan adelante porque ya he puesto ejército delante de ustedes, entonces vamos a atacar, vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a arrancar las promesas del cielo porque Dios ya nos las ha dado. Miren, les voy a comentar, el día de ayer me invitaron a comer. Fui a esta casa, había una persona muy enferma y comenzó a platicarme todo lo que tenía. Ella padece diabetes y bla, bla, bla. Entonces dije: ay, Señor, pues no sabía que me habías traído a evangelizar, pero pues tú dices que siempre hay que estar preparados. Y ya me estaba yo disponiendo a evangelizar, cuando esta persona empezó a hablar. Y me comentaba que ella había sido catequista, que había sido bla, bla, bla. Y de pronto, pues ya yo la dejé que hablara. Me quedé callada. Y me dice: por eso luego cuando dicen que hago mis brujerías, yo me quedo tranquila. Y yo dije: ay, ¿de qué me habla, no? No entendía. Seguí callada. Ya cuando salimos de la comida, la persona con la que yo iba me dice: fíjate que mi hermana se dedicaba a hacer limpias y a hacer bla, 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 bla. Le dije: oye, espérame, pero ella dice que era catequista en la parroquia, que iba a los retiros, que hacía. Sí, también lo hacía.
Entonces, cuando estaba yo leyendo el tema, dije, Señor, esta es la segunda vez que, perdón, un paréntesis, cuando estaba ella entonces empezó a hablar, yo dije, Señor, voy a callarme. Padre, tú escuchas, yo solo te entrego lo que ella está hablando. Cuando hoy estaba viendo el tema, dije, Padre, es la segunda vez que me tengo que quedar callada. Yo soy bien hablantina, Señor, a mí me cuesta trabajo quedarme callada. Y entonces entendí, dije, no es mi obra. El Señor quería escuchar lo que estas mujeres tenían que decir. Mi obligación era, Señor, aquí están, y yo tengo que permanecer callada. Hace mucho el Señor aquí en un retiro me decía, quédate quieta. Y yo entendía, y digo, en muchas formas he utilizado esta palabra que el Señor me dio. Pero hoy que estudiaba el tema, dije, wow, Señor, aquí se está aplicando lo que tú me estabas pidiendo. Quédate quieta, no es tu obra, es mía. Y sin querer, Él reveló, esta persona me pidió, oye, ora por mi hermana, porque pues sí está muy enferma, no le encuentran enfermedad aparente, pero la diabetes se la está acabando, ya le hicieron estudios y no sale que tenga nada, ¿no? Sus resultados están normales. Y entonces cuando dije, gracias Dios, me diste dirección de por qué hay que orar realmente, ¿no? Todo lo que hay detrás no es por la enfermedad que trae en el cuerpo, sino realmente la enfermedad que trae en el espíritu, en el alma, lo que hay que entregarle a Dios. A lo mejor en algún momento me llevará a evangelizar o no, y le pondrá a otra persona, pero ya vamos a orar correctamente. Y si recuerdan, esto es lo que pedíamos hace unas semanas aquí en la comunidad, ¿no? Que nos llevara a no orar a ciegas. Pero el Señor hizo su obra, no fue mía. Yo tengo que aprender a quedarme callada. Bueno, el Espíritu Santo de Dios siempre origina en nosotros el deseo por una vida santa y está ansioso mientras espera brindarnos su ayuda. Volvemos a lo mismo, nosotros debemos obedecer la palabra, ponernos a cuentas, asumir nuestras obligaciones que tenemos realmente, porque sí tenemos obligaciones, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de que si decimos, yo estoy llevando la palabra, pues la palabra la vivo yo, ¿no? Realmente para que, y además de llevar, de que si el Señor me está respaldando, pues que ese respaldo se vea. No voy a salir a decir, un día le decía yo a mis hijos que una persona tenía doble moral, porque decía no fumes, pero estaba fumando, ¿no? No fumes, pero tú traes el cigarrito en la boca. Entonces, vivir mi vida santa, yo sé que estoy en un proceso de perfectibilidad, no soy perfecto, ni soy santa que trae una aureola, pero soy santa porque Dios me ha hecho para Él, me ha apartado para Él, y igual que todos ustedes. Una vez también en el trabajo me comentó una persona, ay sí, tú ya te crees mucho porque eres santa, y le dije, no, al contrario, mira, soy la más pecadora. Yo he sido la más pecadora porque tú no sabes lo que hay detrás de mi vida. Pero si Dios me ha perdonado tanto, ahora también me exige que haga una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que busquemos la santidad, somos perfectibles. En este momento, Jesús, allá en los cielos, está orando por cada uno de nosotros. Nos lo dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:24-25 nos dice, mas a este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Creo que es bien importante cómo cierran el tema. Somos sacerdocio inmutable, porque el sacerdocio inmutable viene de Cristo, viene de Dios vivo. Por lo cual, Cristo
nuestro gran intercesor, nuestro mayor intercesor, va a orar por nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra? Oren los unos por los otros. Y nosotros como comunidad tenemos que orar por los que estamos, por los que no están y por los que van a venir. Hermanos, esta es la invitación. Oremos por nosotros, por los santos y para que ningún alma se pierda. Gloria a Dios. ¿Cómo es la vida espiritual antes de iniciar o de conocer, tener esa iniciación en Cristo? Realmente nosotros ocupamos ese centro. Entonces, normalmente cuando nosotros iniciamos nuestra vida espiritual, bueno, aquí nos ponen 2 círculos en el curso de iniciación. Entonces aquí está el centro y aquí está un trono, pero aquí estoy yo. Y aquí después nos habla de otro, bueno, del otro centro, ya una vez que iniciamos y conocemos a Cristo, y el que está aquí es Cristo. Y Cristo normalmente lo ponemos aquí afuera, bueno, la cruz simbolizando a Cristo. Aquí ya la cruz está y aquí estamos nosotros. Entonces esto es parte de lo que habla el curso de iniciación, de que nosotros tenemos que, normalmente ocupamos este lugar, Cristo está afuera, nosotros estamos en el centro, en el trono, y pues es parte de la vida que llevamos, que realmente pues no le damos el lugar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces es muy importante que sí de verdad tengamos un cambio y pues realmente sí le demos a Dios el lugar que le corresponde. Ahora, nada más así, un poco así breve, por la hora, de lo que fueron hablando, lo que el Señor les da. Aquí es muy importante que esto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, los puntos que le dieron a cada uno y aparte lo que escuchamos de cada uno, porque esto es lo que realmente Dios nos va alimentando. Aquí no es lo que yo pueda hablar o yo pueda decir. A lo mejor uno dice, ay, no, es que sí, fulanita preparó mejor el tema, no, pues otro no lo hizo tan bien, cosas no. ¿Por qué? Porque es lo que Dios da, es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo y vayamos aprendiendo. Y toda enseñanza cuando viene de Dios, pues eso va a traer un alimento, o sea, no es comer todo un manjar o una comida muy abundante. A veces pues comemos poquito a poquito y eso poquito pues nos va alimentando y pues nos va nutriendo, que es lo más importante. Aquí, si nosotros vemos en el punto número 1 cuando hablaron, y esto sí es parte que tenemos que ir teniendo como ya una preparación personal, ¿no? Aquí dice que la Biblia nos enseña claramente que nuestro estilo de vida personal determina si Dios contesta o no nuestras oraciones. Sí determina mucho cómo es nuestra vida espiritual. Lógicamente sí nos cuesta mucho trabajo llevar una disciplina, que fue parte de lo que Fabiola, entre todo lo que el Señor le dio, habló. Entonces, para que nosotros podamos empezar a desarrollar una relación espiritual con Dios, tiene que empezar a haber una disciplina. Si no hay esta disciplina en nuestra vida espiritual, realmente pues eso va a impedir que podamos crecer como Dios quiere. Sí va a haber un crecimiento, sí lo va a haber. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera está en nuestra vida, pero ahora, ¿qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y de alguna manera, pues sí, tengamos como esa preparación? Si nosotros leemos aquí, vamos a ver en Romanos 12, en el versículo 11, aquí dice esta cita bíblica: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Entonces, ¿cómo va a ser la disciplina que yo tengo que tener para una preparación personal? Porque muchas veces sí, de alguna manera Dios nos va permitiendo servir a los demás, pero ¿cómo estoy yo? Entonces, yo tengo que tener un estilo de vida. O sea, yo ya no puedo llevar la vida como la llevan todas las personas. Cuando quiero oro, cuando quiero leo, cuando quiero estudio. No, ya tiene que empezar a haber una disciplina y eso es parte de una formación espiritual.
Entonces, aquí el Señor bien claro nos dice, aquí si nosotros leemos a partir del versículo 9, aquí en Romanos 12, dice, deberes de la vida cristiana. O sea, si yo me llamo cristiano o cristiana porque si quiero seguir a Cristo, realmente entonces, ¿cuál es mi deber? O sea, no puedo ya nada más estar siendo como jugándole al creyente. O sea, yo ya tengo que entrar en un compromiso, en una responsabilidad. Entonces, aquí el Señor, fíjense, a partir del 9 dice, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. ¿Cuál va a ser el primer deber? ¿Cuál va a ser la primer disciplina? Dice, amar sinceramente. Entonces, una de las primeras disciplinas que yo tengo que empezar a desarrollar es amar sinceramente. Tengo que amar sinceramente, lógicamente, a unos a otros. ¿Qué tengo que hacer? Aquí dice aborrecer lo malo. Aquí podría, pues se puede, bueno, en otras versiones dice odiar el pecado. O sea, no solo, pues, sí es aborrecerlo, porque a fin de cuentas cuando tú odias, aborreces, no soportas tener a alguien cerca porque, pues sí, le tienes odio y coraje, ira y te molesta, te desagrada que esté cerca de ti. Bueno, pues de esa magnitud tiene que ser el pecado. O sea, yo tengo que odiarlo, aborrecerlo, de no querer de verdad hacer nada que ofenda y lastime a Dios. O sea, no decir, ay Señor, pues es que pequé, perdóname. O es que sabía que no le tenía que gritar, pero le grité. O es que le dije mal, lo insulté, dije malas palabras, Señor, pues perdóname. No, porque ahí estamos consintiendo parte de ese pecado en nosotros. Entonces, yo no tengo que consentir el pecado. Para que yo pueda de verdad alejar el pecado de mi vida y empezar a llevar una disciplina, amar sinceramente, yo tengo que aborrecer, odiar el pecado. Entonces, de esa manera es de que, ok, si hay alguien que me puede estar irritando, me puede estar desagradando, donde no puedo tolerarlo, pero si Dios me dice que ame sinceramente, de esa manera voy a empezar, ¿de qué manera voy a amar a esa persona que no tolero, que no aguanto, que no soporto? Y que eso me está causando que yo le tenga ese odio. O sea, bueno, no odio. Ese que no la aguante, no la tolere, no la soporte, me va a llevar a pecar, a tener un pecado con alguien. ¿Por qué? Porque no estoy teniéndole ese amor a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Pues estoy sintiendo, no tolerar, no aguantar, no soportarla. O sea, no soporto tenerla enfrente, no la aguanto. Entonces, si yo no empiezo a odiar el pecado, eso me va a ganar y voy a empezar a agredir o a lastimar a esa persona. Pero si yo empiezo a odiar el pecado, en ese momento yo voy a saber que esto que estoy sintiendo hacia esa persona, el no aguantar, el no tolerar, me puede llevar a pecar, a ofender a Dios. Entonces, si yo odio eso, digo, Señor, no quiero pecar contra ti. Quiero odiar el pecado, Señor. ¿Y cómo voy a odiar el pecado? No puedo sentir esa falta de amor, esa falta de tolerancia, esa falta a lo mejor de paciencia. Señor, no puedo sentir eso, porque si yo consiento de que no la aguanto, no la soporto, la quiero lejos de mí o quiero lejos de mí, en ese momento ya estoy consintiendo el pecado. Entonces, ¿cómo debo de evitar de aborrecer el pecado? Sí estoy sintiendo esto, Señor, pero no quiero sentirlo. Si tú me dices que ames sinceramente, pues dame amor por esa persona. No dejes que lo que yo vea, lo que dijo o me hizo, que eso sea lo que me esté llevando a tener ese desagrado por la persona, porque entonces si yo caigo en un desagrado y decir la odio, no la quiero, entonces ahora sí estoy consintiendo el pecado y no lo estoy aborreciendo, no lo estoy odiando el pecado. Estoy dejando que eso empiece a tomar dominio sobre mis emociones y entonces empieza a generar pero un odio no hacia el pecado, sino hacia la persona. Y hacia la persona es consentir el pecado y ofendes y lastimas a Dios. Entonces, cuando nosotros sintamos eso hacia alguien que no aguantamos, no toleramos, decirle, Señor, no, dame amor por esa persona.
odio ese pecado que quiere de verdad dominarme, que quiere hacerme sentir que tenga coraje, ira con esa persona y que no la aguante. Si nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, que es aquí lo que dice, y esto a mí de verdad me llama mucho la atención, porque el Señor aquí nos está de alguna manera alertando lo que le dijo a Caín. Le dice aquí en Génesis 4, en el versículo 6, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? O sea, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? O sea, de sentir coraje, ira, ¿sí? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. O sea, el pecado está esperando ese momento de dominarte. ¿Cómo te domina? Cuando tú empiezas a sentir rechazo hacia alguien. Te empieza a dominar. Por eso nosotros tenemos que odiar el pecado, porque en ese momento, Señor, estoy sintiendo rechazo hacia mi hermano, hacia mi hermana, y, o sea, quien sea, esposo, esposa, hijos y parientes y quien sea, estoy sintiendo un rechazo, pero ese pecado quiere dominarme. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Dame amor por la persona. O sea, no quiero sentir ese rechazo para que el pecado no me domine. Y dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. O sea, el Señor nos ha dado el poder para dominar el pecado. ¿Pero cómo? Amar sinceramente. Y eso es empezar de verdad a pedirle a Dios que nos dé amor por esas personas. Es que ahí muchas veces Dios permite eso para precisamente empezar a desarrollar. O sea, si nosotros ya conocemos a Dios, o sea, no es que le voy a ir a decir a ella, ay, te amo, esto, lo otro, no. Pero sí son luchas internas, por eso dice, el pecado quiere dominarte, o sea, que tú sientas todo eso negativo hacia las personas. Pero en ese momento Dios te ha dado el poder para dominar. ¿Cómo lo dominas, Señor? Dame amor por esa persona. Dame amor, enséñame a amarla, Señor, para que a través de ese amor, pues yo vaya entrando en una disciplina y empiece de verdad a dar un testimonio, tener una preparación personal. ¿Sí? Entonces, sí cuesta trabajo, sí, pero hay que estar, que realmente Dios, para que tú puedas desarrollar un don, o sea, un don de paciencia, un don de amor, un don de tolerancia, pues tiene que ponerte a alguien que no aguante, sino toleres, porque ¿cómo lo desarrollas? Ay, Señor, dame el don de tolerancia, dame el don de paciencia, pero pues no tienes a nadie enfrente, no, pues, ay, no, sí, Señor, yo aguanto, yo soporto, pero cuando Dios te pone a alguien, te dice, a ver, si tú me estás pidiendo esto, te lo pongo. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a ejercer lo que Dios te ha enseñado para que entonces empieces a desarrollar ese don, ese fruto, que más bien es un fruto del Espíritu, el don de paciencia, el don de tolerancia, el don del amor. Eso es una preparación personal. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí vayas teniendo una disciplina, porque nosotros tenemos que tener un estilo de vida. Les digo, no podemos llevar la vida que llevan todos, la forma que se comportan todos. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para un trabajo, para un ministerio. Tenemos que ganarnos la confianza de Dios. ¿Cómo te ganas la confianza de Dios? Dios te va a poner a la persona que menos aguantes, que menos toleras, y Dios te dice, a ver, aprende a amarlo. Tal como es, ámalo. Y empieza a soportar y empieza a aguantar y empieza de verdad esa lucha, ese pecado que quiere dominarte, tú domínalo. Yo te doy el poder para que tú lo domines y aprendas a amarlo tal como es. Llega un momento en que lo vas a amar de tal manera que ni siquiera vas a ver ya todo lo negativo, solo vas a ver, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que yo amo. ¿Y por qué? Porque Dios me dio ese amor. Entonces tenemos que desarrollar ese fruto del Espíritu y es por medio de eso. Entonces aquí realmente el Señor pues sí nos va dando. Vamos a seguir nada más tocando ahorita estos, aquí en Romanos 12, donde dice, bueno, ámense, aborrecer lo malo, apegarse a lo bueno, que eso es odiar el pecado, amarse como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Entonces, ¿cómo? También tengo que tener respeto por mi prójimo. Entonces tengo que aprender a respetar a mi prójimo, o sea, no solo es amarlo, sino ya no es no aborrecer, o sea, quitar todo lo negativo, sino respetar a la persona, no importa cómo sea, tengo que aprender a respetarla. Después dice ahora, esfuércense. Entonces aquí uno se tiene que esforzar, o sea, tienes que dar más de lo que se
te pide. O sea, tú tienes que dar más de lo que te piden. O sea, tú no puedes decir, pues es que tengo que amarlo. No, voy a dar más de lo que Dios me pide. Si esta persona me está haciendo la vida de cuadritos, pues voy a estar orando más por ella, voy a pedir más por ella, voy a pedirle al Señor que me dé más amor por ella. O sea, dar más, no solo de alguna manera tolerarla, aguantarla, soportarla, no, amarla de verdad y de verdad pedirle hacer más de lo que Dios me pide. Después aquí dice, no ser perezoso. O sea, no ser perezoso es parte de eso, de alguna manera, pues sí, o sea, no dejar que me domine pues la flojera, la desidia, la carne de alguna manera, sino de verdad el espíritu. No sé si han visto ahorita un comercial que me llama la atención, de un niño que está, está acostado, y en eso pone, ¿no?, que tiene que tomar clases no me acuerdo si es de computación, de qué es, algo así. Entonces ya en la mañana él está así dormido y dice, no, pues se tiene que parar para tomar sus clases, no sé, vamos, de computación, ¿no? Y en eso el niño ve y dice, ay, no. Y entonces agarra y se acuesta y se tapa y dice, como el gran, vamos, ingeniero de computación, ya se vio truncado su sueño, vamos, el plan de Dios, ¿no? Y en eso ya como que dice, pues ya se acabó aquí el plan, se quedó dormido, en fin de estudiar, prefirió dormirse, quedarse dormido. Pero en eso el niño así como que reacciona y se quita las cobijas y se para y dice, no. O sea, dice, ahora el plan de ser un ingeniero en computación se va a llevar a cabo. No sé si lo han visto, no sé qué producto o qué marca o no sé qué estén, pero me llamó la atención eso porque sí es cierto. Muchas veces en las mañanas pues tenemos que parar a orar y a veces decimos, ay, no, otro ratito, y te tapas y, ay, no, me voy a dormir un rato, ¿no? Entonces ese plan de Dios se trunca. A ver si, bueno, viendo la tele ven el comercial, es de un niño. Entonces, no me acuerdo que la verdad que creo que es de un cereal o algo así. Entonces, es eso, o sea, no ser perezoso. ¿Por qué? Porque el ser perezoso, realmente la Biblia dice en Proverbios, ¿no? El perezoso lo lleva a la ruina. Entonces, en fin de que tú seas una persona próspera, o sea, el ser perezoso te va a llevar o te lleva a la ruina. Entonces, ahí ya el plan de Dios uno lo estropea, y no es porque digas, ay, Señor, pues ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ser, pues, de verdad ese instrumento poderoso en tus manos? Pues porque uno lo arruina. Porque por la pereza, por la flojera, pues prefieres quedarte dormida que pararte y leer, orar y cosas así. Entonces, realmente sí tenemos que, ahora sí, dominar la carne, controlar la carne, no que nos controle, sino nosotros controlar, ¿sí? Y bueno, de aquí pues dice que estar siempre alegres. Bueno, dice servir al Señor, o sea, dar un servicio de calidad. Aquí dice servir con corazón ferviente. Si es un corazón que de verdad está, ahora sí, encendido, bueno, aquí les pongo corazón, encendido por el amor de Dios. Es un corazón ferviente, es un corazón que está así, con ese fuego, con ese ánimo, con ese, de verdad, esas ganas de que, ay, Señor, pues quisiera ser para ti, y bueno, no sé, que me usaras en una forma donde tú puedas fluir y manifestarte de verdad en esa grandeza que es Dios, ¿no? Un corazón así ferviente, ¿no? Miren, aquí en Jeremías hay una cita bíblica que me llama la atención. Dice, un profeta, es Jeremías 15, a partir del versículo 15, vamos a leer 15 y 16. Entonces, vean aquí que dice, el profeta invoca al Señor. Aquí en el versículo 15 dice, Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios nuestro. O sea, realmente que es un corazón ferviente. Un corazón ferviente es eso, que cuando Dios te habla, de verdad, o sea, cuando me hablas, yo devoraba tus palabras. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia,
Dios nos está hablando. Y debemos de devorar esta palabra, no de decir, ay, pues nada más voy a leer un capítulo, no, ay, pues a ver, ya nada más aunque unos versículos. No, devora la palabra. O sea, cuando hay ese corazón ferviente, empiezas a leer y empiezas de verdad a devorar, o sea, a comer, a decir, ay, que, o sea, está interesante, y qué dice, y qué esto, y o sea, realmente eso es parte de una disciplina espiritual. Comer esa palabra, o sea, sentir esa hambre, ¿qué dices? ¿Qué esto? ¿No? Ahorita que el Señor pues me ha permitido estar leyendo la Biblia, ya bueno, otra vez, pero en otra versión. Entonces, ahorita pues sí voy leyendo y así voy leyendo y digo, ay, es que esto, y ay, es que, y así hasta me emociono y de lo que dice y voy subrayando y Señor, es que esto y así, o sea, realmente es parte de verdad de sentir esa hambre y esa sed de Dios y de comer esa palabra, pero realmente qué es lo que el Señor va a darte, o sea, porque todo alimento que Él te da, Él sabe lo que vas a pasar en ese día y lo que Él te da en la mañana, eso es parte de lo que tú tienes que aprender a utilizar en esas batallas, en esas luchas que vas presentando, para que nada te tire, nada te derribe y nada te haga de verdad dudar de quién es ahora sí, quién es tu Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que pues sí, nosotros tiene que haber de verdad una entrega, tiene que haber un compromiso y pues realmente tener una disciplina. Después aquí ya nos dice, vivan alegres por la esperanza que tienen. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Ahora, tenemos que vivir alegres. Tienes que vivir con esa alegría. Ahora, vivir con alegría no es que te estés riendo, que estés siempre contento, que estés siempre que la broma, el chiste y, ay no, pues yo esto y lo otro y voy a hacer y voy a ir. No es esa alegría la que el Señor quiere. ¿Cuál debe de ser la alegría que Dios quiere? Esa esperanza en Él. O sea, Señor, tú tienes una palabra, tú tienes esa promesa para mi vida. Y sí, estoy pasando por esta situación difícil, pero realmente, Señor, lo que me da la alegría y de seguir adelante es realmente que tengo esa esperanza en ti, en lo que tú eres, en lo que tú has prometido y que yo creo y que de verdad estoy esperando esa promesa que se haga en mi vida. Entonces, esa debe de ser la alegría, no la alegría, les digo, de que estén riendo, pues sí, es que tengo ganas de orar, tengo ganas de leer, tengo ganas de danzarle al Señor y no, esa alegría que no importa lo que estés pasando, esa esperanza te va a sostener de que Señor, tu palabra no regresa a ti sin que antes haya cumplido lo que tú has pedido en este caso o establecido en mi vida. Entonces esa es la esperanza y eso es lo que me da la alegría, lo que me da la fuerza, la vitalidad, la energía de realmente seguir adelante, de no desmayar y estar de verdad siempre ante tu presencia. Sí, o sea, está la esperanza de que realmente nuestro Dios, ninguna de sus palabras se deja de cumplir. Esa es tener la seguridad en Dios, la seguridad de que ninguna de sus promesas se deja de cumplir en mi vida. Ahora, ¿cuántas promesas Dios ha hecho? Las que de alguna manera pues Dios va sabiendo que voy a necesitar y esas promesas Él me las da y pues tenemos que aferrarnos a esas promesas y en esa esperanza, Señor, tú dijiste esto. Tú lo dijiste, yo lo creo, yo lo tomo, me lo apropio, Señor, y solo en ti espero que esto se va a cumplir. Entonces, ahí es donde esa esperanza es lo que me da esa alegría, esa fuerza, esa vitalidad. Sigo adelante. No por mí, sino por ti. Para que no sea yo reconocida o que digan, es que Sonia, no. Porque que tú seas glorificado y reconozcan quién es mi Dios. O sea, quién es el que de verdad me sostiene, quién es el que realmente está en mí. Entonces sí tenemos también que dar un testimonio. Porque si no lo damos, pues también de ahí, pues muchas personas por eso pues sí, de alguna manera juzgan o critican mucho de nuestra vida, ¿no? Aquí después dice, soporten con valor los sufrimientos. Entonces, soportar con valor los sufrimientos. Y después dice, no dejen nunca de orar. Entonces vean cómo en esta cita bíblica nos da los pasos que tenemos que tener para una vida en disciplina hacia el Señor. De verdad, de estar. Sí van a venir, por eso vamos a vivir alegres en esa esperanza en Él. Tenemos que soportar con valor los sufrimientos. En esta esperanza es como aprendemos a soportar esto. Cuando sabemos quién es nuestro Dios, que su palabra nunca deja de cumplirse y que todo lo que el Señor dice se va a hacer. Si nosotros leemos en Job 42:2, ¿qué es lo que dice? Dice, yo sé
que tú todo lo puedes y que ninguno de tus planes va a ser estropeado. Entonces, esa es la esperanza, o sea, esa palabra de Dios, de realmente yo sé que tú todo lo puedes y que ninguno de tus planes va a ser estropeado por el enemigo. Entonces, esa es soportar con valor los sufrimientos porque tengo la esperanza de quién es Él. Y esto es lo que va a hacer que pues nunca deje de orar, o sea, siempre esté en esa comunión, en esa relación con Dios. Ahora, decían aquí igual en los puntos que estuvieron tocando, de que pues teníamos que mantener esa oración constante, teníamos que aprender a conocer a Dios. Si nosotros leemos en Primera de Corintios, es aquí en Primera de Corintios 8, en el versículo 3. Dice aquí, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, hablaban y mencionaban, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Entonces, tenemos realmente no solo saber de Dios, sino tenemos que conocer a Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos conoce? Nosotros podemos decir, pues yo conozco a Dios. Dice Dios, bueno, como decía Job, de oídas te conocía, o sea, solo por encimita, en lo superficial, sabía que había un Dios. Cuando Job pasa por todo ese sufrimiento, dice, ahora te conozco. Ahora sé que aún en todo el sufrimiento, en todo el dolor, tú has estado, estás conmigo y no me has dejado. Entonces, ahí es donde tenemos que realmente aprendemos a conocer a Dios. Pero ¿cómo nos conoce Dios? Cuando aprendemos realmente a amarlo. Entonces, ¿para cómo tenemos que amarlo? Pues estar unidos a Cristo. Dice, nadie puede dar fruto si no está unido a la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Por medio de Cristo es como vamos a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto? Va a ser el amor. Pero ese amor primero Dios tiene que poner la semilla en nosotros, porque dice que no es que nosotros lo amemos primero, Él nos amó primero. Entonces, ese amor que puso Dios en nuestro corazón tiene que empezar a dar ese fruto. ¿Cómo empieza a dar ese fruto el amor? Unidos a Cristo. El Señor, bien claro, Cristo dice, el que no está unido a la vid no puede dar fruto. Entonces, aunque esté la semilla del amor de Dios en nosotros, porque Él nos amó primero y esa semilla ya está, ¿cómo vamos a desarrollar ese don del amor que vaya aumentando, que vaya creciendo? Unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos lograr absolutamente nada, ¿sí? Entonces, parte de lo que el Señor va pidiendo es eso, o sea, que realmente nosotros, pues sí vayamos dando un testimonio diferente. Aquí dice, debemos conocer personalmente a Jesús. ¿Cómo lo vamos a conocer? Amando a Dios. El Señor también dice, creo que sí leyeron la cita bíblica, ¿cómo dices tú que me amas si no amas a tu hermano? Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios que lo amo? Amando a mi hermano. Aquí está la disciplina. Entonces, parte de lo que el Señor quiere es que sí empecemos a desarrollar ese don del amor, para que a través de ese don del amor pues empecemos de verdad a tener una disciplina y tener una preparación espiritual como intercesores. Si no hay amor, realmente pues Dios no puede fluir. Si tú empiezas a seguir guardando, mencionaba Bon, hay que arrepentirse, hay que estar confesando los pecados, hay que estar de verdad entregándole. Si nosotros no entregamos, si no hay un arrepentimiento, pues realmente todavía como que queda esa suciedad. Que decía David, mencionaba que en el momento que nosotros a veces no nos damos cuenta de los pecados que cometemos. A mí hay una cita bíblica que me llama mucho la atención, que es en el Salmo 19. Y de verdad esto, cuando el Señor la dio, pues sí, que los pecados que no confesamos, o que no sabemos más bien, que inclusive que ni los hemos cometido. Entonces aquí en el Salmo, si nosotros leemos el Salmo 18, es 19, es que, bueno, normalmente leo los dos, pero es como que... Es en el Salmo 19, en el versículo, empieza a partir del versículo 12. Dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Entonces aquí vemos nosotros en el Salmo 19, en el versículo 12 y 13,
Hay otra versión, la del lenguaje actual, esa, bueno, me da más ese entendimiento, esa luz. Y dice, ¿quién puede darse cuenta de los pecados que comete? Y dice, Señor, perdóname los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no permitas y no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Entonces, realmente nosotros tenemos que de verdad entregarle al Señor, y cuando tú oras de verdad este salmo y estos versículos y tú le dices al Señor de verdad, o sea, sí hay muchos pecados que pues al parecer no me doy cuenta, pero cuando yo le digo al Señor, pues de verdad, o sea, perdona todos los pecados que cometo sin darme cuenta, en ese momento es decirle al Señor, líbrame del orgullo, y no permites y que no dejes que me domine, que era lo que hablábamos al principio, como dice el Señor, el pecado está así a la espera para dominarte, pero yo te doy el poder para que tú lo domines a él. O sea, el orgullo es lo que muchas veces nos lleva a caer en esos pecados. Por eso líbrame del orgullo, después líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. O sea, porque tú eres mi Dios, dice, y recibe con agrado lo que pienso y lo que digo. Entonces, tenemos de verdad que ser sinceros a Dios y decir, sí, de verdad en mi corazón hay esto y siento esto y me lastima o me traes tales recuerdos y de verdad, Señor, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude pensar esto? ¿Cómo pude actuar de esta manera? Señor, de verdad, ahorita que me estás mostrando todas las cosas que de la manera que yo pequé, que no me di cuenta y pensé que no eran pecados, pero ahora que tú me los revelas, de verdad, Señor, te pido perdón. Confieso mi pecado y me arrepiento. Entonces, sí tiene que haber una oración sincera a Dios. ¿Cómo? Con esto. Porque aquí el Señor te va guiando, te va instruyendo, te va guiando y te va dirigiendo de verdad lo que el Señor quiere para fortalecerte, para levantarte, para sostenerte y para que sigas en ese camino de a Cristo, pero bien, o sea, no medio jugándole, no, bien, obedezco a Cristo, sus mandatos y lo que Él me pide, yo lo hago sin cuestionar, sin chistar, lo obedezco. ¿Por qué? Porque así el Señor lo pide y lo dice, ¿no? Entonces, ya después, bueno, habla lo que es el pecado singular, lo que habla de los pecados, los que ya se cometen, igual pues a través de estos salmos, pues sí nos puede ayudar. Y ya después aquí dice que, bueno, pues tiene también, bueno, que ver lo que es el arrepentimiento. Aquí si nosotros leemos también, vamos a leer aquí en Apocalipsis, que parte de lo que leía Argel. Aquí vean en Apocalipsis 12, en el versículo 11. Esto también es muy importante porque vean de qué manera afecta el testimonio de nosotros en nuestra vida espiritual, pero también en la vida espiritual de todas estas, pues ahora sí que huestes del mal, ¿sí? Cómo nosotros podemos, o cómo Dios a través de nosotros puede de verdad hacer una obra grande. Entonces aquí en Apocalipsis 12, en el versículo 11, dice: nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Entonces, ¿cómo vencieron ellos todas estas influencias malignas? ¿Cómo vencieron ese poder del mal? ¿Cómo vencieron o derrotaron a todas estas huestes demoníacas? Dice que ellos han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Entonces, cuando tú proclamas algo, es lo que mencionaba Diana, algo primero tiene que pasar por ti, o sea, primero tú tienes que vivir esa palabra, ese mensaje que llegue a ti, que traiga una transformación, y esa transformación que ese mensaje hace en ti, eso es lo que tú vas a dar a los demás. Entonces, ese mensaje que tú les das ya no es solo una palabra, es que Dios dice, porque si muchas veces es lo que decimos, es que la palabra de Dios dice. Y no es que estemos mal, no es de que no estemos declarando o estableciendo una verdad, pero ¿qué es lo que ha dejado en ti?
has tenido tu experiencia en esa palabra, o sea, esa palabra ha pasado por ti y realmente esa palabra te ha transformado de tal manera que cuando tú hablas a otros, no les dices, es que la palabra de Dios dice, no, Dios dice. Y lo que dice es esto. ¿Por qué? Porque esto yo lo viví, esto yo lo experimenté. Yo a lo mejor vivía con odios, con rencores, pero el Señor dice que si tú de verdad aceptas a Cristo y permites que Cristo venga, lo que mencionaba Ivonne en la cita bíblica de Primera de Juan, de que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados, pero para limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Cuando nosotros de verdad empezamos a ser sinceros y auténticos con Dios, cuando ese testimonio de verdad, esa palabra de Dios primero pasa por nosotros y empieza a hacer un cambio y una transformación, en ese momento esa palabra de verdad de vida empieza ahora sí como a encarnarse, como a engendrarse. Cuando dice que Dios, que somos engendrados en la fe, es eso. Es parte de lo que el Señor quiere, que tú seas engendrado en la fe. Pero ¿cómo eres engendrado en la fe? No porque tú leas la palabra, no porque tú hayas estudiado o estés preparándote de alguna manera en ese conocimiento de Dios, sino lo que Dios empieza de verdad a transformar dentro de ti, en tu ser, en todas tus células, en tus órganos, en todo de verdad empieza toda una transformación y empieza todo un cambio. Eso es realmente ser engendrado en la fe. Cuando esa palabra de Dios no solo está de alguna manera por encima, sino entra en ti. Si esa palabra no entra en ti, no eres engendrado en la fe. Entonces, ¿qué el Señor, qué es lo que menciona? Cuando dice que el Señor, que Él va a perdonar todo, que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, pero también dice que Él nos va a limpiar de toda maldad. Ahora, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Vamos a suponer que aquí está, bueno, vamos a suponer es una plantita, ¿sí? Y aquí está, y están todas las raíces, ¿sí? Porque están aquí las raíces. Ahora, en todas estas raíces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay pecado? Aquí vamos a suponer que esta plantita se está secando, ¿no? Se empieza a secar una orillita y ahí ven que hay muchas plantas que se les va secando. ¿Por qué se empiezan a secar? Muchas veces parte de las hojas o se empiezan a marchitar. Bueno, la planta, bueno, tiene poca vida, pero bueno, en nosotros espiritualmente muchas veces nos empezamos a marchitar porque estas raíces realmente están arraigadas a algo negativo. Entonces, ¿a qué están arraigadas? Puede ser el odio, o sea, se ha echado raíces de rencor, ¿sí? De, resentimiento, de tristeza, de miedo, de inseguridad, ¿sí? Y bueno, muchas cosas que están. Eso empieza a ir secando. Muchas veces nosotros cuando confesamos nuestro pecado, Dios dice, ok, yo voy a perdonar tu pecado. Entonces, esta área que estaba de alguna manera marchita, ¿qué es lo que dice el Señor? Ok, yo voy a volver a dejarla como nueva. Otra vez va a tomar esa lozanía. Pero si esto no es arrancado, esto va a volver otra vez a secar esa hoja, ese pétalo, vamos, de nuestra vida, esa área de nuestra vida. Cuando dice que Dios va a limpiar, que dice Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, para limpiar de toda maldad, Él va a arrancar de raíz, es esto, limpiar toda maldad es arrancar de raíz todo donde se alimenta lo malo. O sea, tiene que arrancar todo esto. Entonces, cuando el Señor de verdad, nosotros vamos de verdad y le pedimos perdón por todos esos pecados que cometemos sin darnos cuenta, y cuando Dios nos los muestra, los confesamos y nos arrepentimos, Dios va a empezar a arrancar, a limpiar todo esto y va a dejar otra vez nuestra vida con raíces sanas, porque estas raíces, ¿dónde van a empezar a irse arraigando? En este caso va a ser en la roca, que es Cristo.
O sea, es donde va a tener ahora cimiento nuestra vida espiritual. Entonces, es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros de verdad demos un testimonio, pero que esa palabra entre nosotros, cuando esa palabra empieza a entrar y empieza a surgir un cambio, una transformación, somos engendrados en la fe. ¿Qué nos dice en el libro de Santiago? Si nosotros leemos, el Señor dice que no solo seamos oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Entonces sí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y es muy importante que de verdad nosotros, ya que Dios nos está llamando a este servicio, sí hagamos pues un compromiso, tomemos una responsabilidad. Aquí en Santiago 1:22 dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Entonces, si yo digo, ay, no, es que si yo amo a Dios, no, es que la palabra de Dios dice, no, es que Dios, sí, pero si yo solo soy un oidor, estoy repitiendo lo que me dicen, pero no pongo en práctica lo que la palabra dice, la única que se está engañando soy yo. No engaño a nadie. A los otros poder, entre comillas, engañarlos, van a decir, ay, no, mira qué espiritual es, no, ay, no, que mira qué buena persona, y hoy, no, que esto. Pero realmente cuando tú empiezas a conocer a la persona, te das cuenta que realmente no tiene ninguna raíz. Su roca no es Cristo. No está cimentada o fundamentada su vida espiritual en Cristo. ¿Cómo va a estar fundamentada? Obediencia a Cristo, que es parte de lo que habla todo este tema, obediencia. Obediencia, o sea, Dios dice, Cristo dice, el Espíritu Santo me guía, obedezco. Entonces, empezar a poner en práctica todo esto que el Señor nos está dando, para que de esa manera pues esa palabra de verdad pueda tener fuerza en nosotros, seamos engendrados en la fe, pero ese engendrar en la fe es lo que va a hacer que nosotros podamos vencer, vencer a toda influencia del maligno. ¿Cómo la vamos a vencer? No nosotros, bien lo decía Diana, no somos nosotros, la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Pero si mi vida yo la empiezo a llevar en una obediencia a Cristo, sometiéndome a Cristo, obedeciendo la palabra que Cristo dice, Dios dice, puedo empezar a fluir y hacer mi voluntad, hacer mi obra aquí en la tierra como lo hago en el cielo. Pero tengo que tener todo un cambio, una transformación dentro de mí. Y lo más importante es ser engendrada en la fe. Y engendrada en la fe, que esa palabra realmente esté en mí. O sea una palabra viva, ¿no? Que de verdad yo diga, Dios, pues de verdad, o sea, tú estás en mí, conmigo, ¿no? Y tú me llenas, tú me guías, tú me transformas, mi vida ya no es igual, o sea, ya el pecado no se va a poder enseñorear de mí, porque tú me das el poder para dominar a ese pecado. Ya no voy a sentir ese rechazo, ya no voy a sentir ese odio, no voy a sentir ese coraje hacia las personas, voy a sentir amor, porque te voy a empezar a pedir amor. ¿Qué dice en Juan 3:27, nadie puede tener un don si Dios no se lo da. Si yo no se lo pido, pues ¿cómo me lo va a dar? Si yo digo, ay, no, es que no aguanto a esta persona, no la tolero, dice Dios, lo que te oigo decir es lo que te doy. ¿Cuándo vas a crecer? Nunca, porque si le estás diciendo que no la aguantas y no la soportas, Dios nunca te va a obligar a que tú ames a alguien. Si tú no le dices, Señor, enséñame a amarlo, Dios no lo puede hacer. Entonces, tenemos nosotros que también cuidar lo que decimos para que a través de lo que decimos Dios nos dé lo que pedimos. Si no, no. ¿Mande? El poder de la palabra. Entonces, sí tiene que haber. Juan 3:27 dice, Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Entonces, todo esto es parte de una preparación que tenemos que tener, pero sí tiene que haber un cambio en nosotros, de verdad. Digo, esto que el Señor ahorita da, todo lo que les dio a cada uno de ustedes, pónganlo en práctica. Lo que el Señor les haya dado, lo que recibieron a través de los que estuvieron exponiendo, todo eso empiecen ustedes de verdad a ponerlo en práctica para que su vida de verdad tenga un cambio, tenga una transformación, ¿sí? Y de esa manera, pues lógicamente, pues Dios va a ser siempre más grande. Aquí más adelante, en Juan 3:30, dice, Él ha de ir aumentando
en importancia y yo disminuyendo. O sea, darle lugar a Dios, lo que decíamos al principio, quitarme de ese trono, dejar el trono a Dios para que sea Él el que tenga, pues ahora sí que el control de todo. Pero sí mi vida sí va a influir mucho en cómo van a ser respondidas las oraciones. Sí influye mucho. El Señor bien claro dice, si nosotros leemos creo que es Primera de Pedro, cuando dice, ¿no?, que el esposo ame a la esposa como el vaso más frágil, porque, como dice, para que no sean estorbadas tus oraciones. Entonces, ¿por qué el Señor le pide eso al varón? Digo, bueno, el varón igual a la mujer, porque pues los dos son una sola carne. O sea, que no es de que uno tenga que cumplir y el otro no, los dos son una sola carne. Entonces, aquí dice, espera, es en Primera de Pedro, es aquí en Primera de Pedro 3, aquí en el versículo, fíjense, voy a leer, bueno, aquí son deberes de los esposos, no del esposo, de los esposos, o sea, hombre, mujer. Dice, así también ustedes las esposas, sométanse a sus esposos para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, pueda ser convencido, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes. O sea, testimonio. ¿Qué testimonio damos nosotras como esposas? Dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho más delante de Dios. ¿Cuál es la belleza espiritual? La belleza incorruptible, amar a tu prójimo tal como es. O sea, que habla y que dice y que lo que sea, así lo amo porque Dios me lo dio y tengo que amarlo y respetarlo y someterme a él. ¿Por qué? Porque es mi esposo y así como Dios me lo dio, bueno, pues yo obedezco, ¿no? Dice, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. O sea, ¿dónde viene el sometimiento de la mujer al varón? Porque tú tienes un conocimiento, una confianza en Dios. O sea, crees en Dios, tienes temor de Dios. Entonces, en ese temor de Dios dice, Señor, tú me dices que ame a mi esposo, pues lo amo y lo aguanto y lo soporto y lo tolero. ¿Por qué? Porque tengo que amar sinceramente y tengo de verdad que no dejar que eso me domine, sino que sea el amor más fuerte que pues todo odio, rencor o lo que el enemigo quiera poner. Dice, así fue Sara que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dice que aquí Sara, ¿cómo llamaba a Abraham? Su Señor. Entonces, el decir su Señor es que tú estás respetando la autoridad de Él sobre tu vida. No importa cómo sea, no importa lo que haga, Señor, pues tu palabra dice esto. Digo, entre los matrimonios va a haber problemas. O sea, no es de que va a ser todo bonito y todo, va a haber problemas. Pero en esos problemas, pues ir soportando. Claro que si ya los problemas llegan a más, que haya golpes o cosas, bueno, ya ahí sí, pues el Señor también pone un límite, ¿no? Va a dejar que estén como que ahí golpeando, ¿no? Siempre a la mujer. Digo, el Señor también pues pone aquí varios límites de alguna manera, pero sí va a haber cosas que tenemos que aprender a ir confiando. Y en este caso, cuando llamaba a Sara a su Señor, decía que, pues porque realmente lo respetaba, que era también lo que hablábamos de la disciplina, respeto hacia las personas, ¿no? Dice, y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el bien? De verdad, obedecer la palabra de Dios, confiar en lo que Dios dice y hacer. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Tú tienes que cuidarla. Ella es más frágil, más delicada. ¿Por qué? ¿Cuál fue o por qué Dios le dio a Adán una mujer?
porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le doy una ayuda. O sea, la mujer es la ayuda y el hombre tiene que entender que esa mujer que Dios le da va a ser esa ayuda y tiene que cuidarla y tiene que protegerla de alguna manera, porque dice que están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia a través de los hijos y todo lo que el Señor da. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, esa palabra de no poner estorbo a sus propias oraciones no solo es para el varón, también para la mujer. Si la mujer no se está sometiendo al varón y no está de verdad cumpliendo lo que el Señor quiere, esa oración no va a llegar a Dios. Si el varón no está cumpliendo con lo que el Señor quiere, esa oración no va a llegar a Dios. ¿Cómo llega la oración a Dios? Obediencia. Obediencia. Esa es clave de que realmente Dios vaya viendo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce, a Él no lo podemos engañar, y de esa manera pues que Dios vaya fluyendo y que no se vea estropeada la obra de Dios aquí en la tierra, que es parte de lo que el Señor quiere. Entonces, pues sí hay que ponernos las pilas, hay que empezar a echarle ganas y empezar a obedecer la palabra y pues ahora sí, esforzarnos, ser valientes. Yo les mencionaba cuando el Señor me dio lo que significa ser valiente, o sea, no es ser valiente de la espada y luchar, ¿no? No ser haragán, no seas haragán, o sea, flojo. Entonces, eso es realmente ser valiente. No ser haragán, estar de verdad con esa espada que es la palabra de Dios y estar duro y duro y duro, comer y todo. Entonces, es parte de lo que el Señor pide. Entonces, pues yo espero que Dios, a través de todo lo que nos ha dado, yo aprendí ahorita varias cosas que ustedes comentaban, pues se me iban cayendo el 20 y decía, ay Señor, sí es cierto, sí, ya, bueno. Y pues de todos aprendemos, ¿no? Dios a través de todos nos da siempre algo. Entonces, pues para gloria de Dios, pues nos dio esto y vamos a entrar en el tiempo de oración. Gloria a Dios.